Para analizar estas declaraciones, las políticas, el decálogo que presentó el presidente Enrique Peña Nieto respecto a la estrategia de seguridad, me acompaña esta noche la directora general de la organización México Evalúa, Edna Jaime. ¿Cómo estás, Edna? Gracias por estar con nosotros. Mario. Bienvenida. Pues empecemos, si te parece, por lo que muchos periódicos titularon, la reducción en 9 meses de los índices de homicidios, 20%, dijo el presidente. ¿De dónde sale esa cifra? Ustedes han cuestionado mucho las cifras del gobierno. Sí, mira, lo que presentó el presidente es una cifra sobre un subconjunto de los homicidios dolosos en el país. Los homicidios vinculados con delitos federales o con crimen organizado. En la pasada administración existió también ese conteo y se le llamaba los homicidios vinculados con rivalidad delincuencial. El problema, Mario, es que yo no tengo manera de decirte a ti o al público si el dato es cierto. ¿Por qué? Porque no tenemos una base de datos que lo sustente, que sea pública. O sea, si tú y yo queremos acceder a la base de datos y manejar los números para ver si el dato es cierto, sí, claro, no tenemos manera de probarlo. Y creo que ese es el problema fundamental de expresar y comunicar el grado de violencia en el país con un dato que no puede tener un sustento comprobable. Nosotros, de México Evalúa, junto con otras organizaciones, hemos manifestado, rutas alternativas, sí, para comunicar, ¿no? Tratar de comunicar al ciudadano con base en información que pueda tener un sustento. Y de hecho llegamos a un acuerdo con el subsecretario de Medios, Eduardo Sánchez, que inclusive tuvo una participación en esta reunión de consejo donde explicó... Es el vocero de materia de seguridad nacional. Y explicó en qué consistiría esta nueva metodología, Mario, que es informar sobre homicidios dolosos totales, sobre secuestro, extorsión y robo de vehículo, en un formato accesible al ciudadano. Pero nos sorprendió que el presidente se refiriera a este dato porque ya habíamos acordado que no era suficientemente confiable, que no tenía una metodología sustentada y que no era pública. De alguna manera surge esta cifra, o sea, dices, hay quienes, bueno, hay un equipo que se reúne para contar, evidentemente, sí, mensual o semanalmente, no lo sé. Esta metodología se generó desde la administración anterior, se sigue generando, lo único es que no es pública, ha habido discontinuidades en la presentación pública de esta base de datos, ahorita no es pública, sí. No sé si sea posible acceder a ella a través de una petición de información, y es un conteo que se realiza con base en ciertos criterios que no tienen un sustento judicial, sino criterios que vinculan un fallecimiento con las maneras en que el crimen organizado se confronta y la violencia que se genera, que también deriva en ciertas características en el momento de que se encuentra un cadáver, ¿no? Hay estándares internacionales, por ejemplo, yo lo he escuchado, de tantos muertos por cada 100,000 habitantes. Es un estándar de homicidio, sí, pero digamos, en bruto, no hace distinción. A ver, esto de homicidios vinculados con delitos federales o con crimen organizado es una contabilidad que no existe en ninguna otra parte. Los homicidios generalmente se clasifican en homicidios dolosos y culposos. Los dolosos son las muertes violentas, los culposos son accidentes. Claro. Y los homicidios dolosos, pues sí se utilizan generalmente tasas para hacer comparables distintas regiones, distintos países, ¿no? Entonces, pero este dato corresponde a una contabilidad muy sui generis, muy particular, que surge por el ascenso de la violencia en el país y una violencia vinculada con grupos criminales. Había que llevar una contabilidad, algunos diarios empezaron a hacerlo en México, a llevar esta contabilidad de ejecuciones, así se le llama, y después el gobierno federal en la administración anterior también empezó a hacerla. Bueno, hablemos un poco del decálogo que presenta el presidente Enrique Peña Nieto y que me gustaría preguntarte, ¿hay diferencia realmente en esa estrategia que se está presentando? Yo entiendo que gran parte de los 10 puntos que mencionó están en construcción, muchos están en proceso, pero ¿hay diferencias con la administración anterior realmente? Mira, me parece que las líneas de continuidad son más grandes de lo que el discurso presenta. Creo que el decálogo pues tiene un eje muy importante de fortalecimiento institucional que existía en el pasado.
tiene un eje importante. Me parece que la parte novedosa es el énfasis en la prevención, aunque ya en la administración anterior tuvimos programas y se hizo una ley y un Centro Nacional de Prevención, que quiere decir que ya la prioridad o el tema estaba en la agenda de la administración anterior. Me parece que los cambios son más de forma, pero tú sabes que la forma también es fondo. Claro. En este consejo se percibió un ambiente muy distinto a los pasados, cuando el presidente Calderón de alguna manera señalaba a los gobernadores como irresponsables. Muchos se sentían regañados, ¿no? Incluso bueno, había la dinámica de toda la sesión del Consejo era presentar avances de cada acuerdo y de alguna manera poner en evidencia a los gobernadores rezagados, pero sí se sentía la tensión entre la Federación y los estados en una tarea donde no pareciera que no había corresponsabilidad, o por lo menos ese era el reclamo del presidente Calderón, ¿no? Que estaba solo en la tarea de devolver la seguridad a los mexicanos. Ahora en este consejo se siente un clima muy distinto. Ya no hay métricas para medir si los gobernadores están cumpliendo con los acuerdos. Ese esquema se sepultó. ¿Crees que puede funcionar mejor este esquema en un clima de mayor tranquilidad? Me parece que el énfasis que dan gobernadores, los que participaron y abordaron el tema, el propio presidente, secretario de Gobernación, es: tenemos cooperación. Ahora necesitamos entender cooperación para qué. Cooperación en tierra, en operativos, pero creo que nos hace falta entender la cooperación puesta al servicio de qué políticas, ¿no? Me parece que el decálogo ya empieza a desdoblar algunos de los ejes que se presentaron en el consejo anterior. Son temas importantes, el tema de la justicia está incluido, el tema del sistema penitenciario, mencionaba ya la prevención, el tema de la cooperación, el tema de la información, todos son temas vitales, pero como bien dices, Mario, todos son procesos en construcción, ¿no? Sí. Son programas que se están construyendo. Necesitamos, quizá para el próximo Consejo Nacional de Seguridad Pública, tener definiciones mucho más claras, aterrizadas, entender muy bien cuál es la esencia de esta nueva estrategia, que ya está esbozada. La cooperación, trabajo fuerte de inteligencia, intervenciones quirúrgicas para capturar a cabezas de bandas criminales, el fortalecimiento institucional. Me parece que todo esto, Mario, lo debemos acompañar de indicadores. Necesitamos plantearnos metas. Y transparencia en esos indicadores. Y transparencia si no, ese problema de dónde salieron esas cifras, ¿no? Ese es uno de los graves problemas que han pasado desde hace ya varios años. Así es, Mario. Edna, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Al contrario.